Me siento contento, me siento bendecido. Aleluya. Quiero compartir un tema hoy, que es un tema que en realidad casi no se toca, no se predica, pero es necesario hablar acerca de estos temas, porque cuando no los tocamos, se comete un gran error, ¿verdad? Dios le bendiga a Roger, Miguel, Dios le bendice, gloria al Señor, a todos. Se ven hermosos. Yo quiero traer un tema, anoche todavía lo estaba yo saboreando, ¿verdad? Acerca de Daniel, pero en mi devocional yo empecé a traerme algunas cargas por las cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Miren, voy a hablar de los problemas que habían en las iglesias de Éfeso, en la iglesia de Esmirna, porque es una palabra que Dios da pero antes de allí quiero ponerle contexto. ¿Por qué es necesario hablar las cosas que están ocurriendo? Porque la gente, por ejemplo, nosotros que estamos aquí de este lado, creemos que no va a llegar las consecuencias. Pero ¿cuántos saben la masacre que está en Uganda? Es increíble la matazón que hay en Uganda. Es increíble, la verdad. Yo miraba unos videos, pocos que han salido, porque los grandes movimientos mundiales no les interesa esa gente. Y escuchaba pastores que están pasando cosas muy difíciles. Y la gente está equivocada, porque la gente cree que a veces no va a repercutir hasta acá. Lo mismo decían en la pandemia, cuando la pandemia empezó en China, decían, muchos pensaban que no iba a llegar. No, está lejísimos, está allá del otro lado, y llegó. Eso que ustedes ven en Uganda, son signos, eso puede llegar acá. Aunque no lo crean, muchos no lo crean, puede llegar. Y nosotros tenemos que estar, fíjense, estoy hablando y siento un quebrantamiento en mi corazón, pero necesito compartir esta palabra. Entonces, voy a hablar acerca de la palabra que Dios le habla a los líderes de las iglesias, porque eso es lo que voy a hablar, y voy a poner bien el contexto. Una de las cosas que nuestra fe es cuestionable es porque amamos a alguien que no vemos, ¿verdad? No hemos visto a Jesús, ¿verdad? Nadie lo ha visto. De los que estamos aquí, nadie tiene 2000 años, ¿verdad? Nadie lo ha visto. Sin embargo, dice la Escritura que aunque no lo vemos, lo deseamos, lo queremos. Cuando dicen amén, lo amamos, ¿verdad? No lo hemos visto y lo amamos. Y hemos llorado delante de Él, hemos ido a sus brazos de Él, hemos estado, Él ha hecho muchas cosas. Cuando tú hablas cuando ponemos en este contexto de hablar de un Dios, de alguien que tú crees que en primer lugar ni es tu paisano, nace en un país diferente, nace con una cultura diferente, entonces no habla nuestro idioma, o sea, nosotros no hablamos el idioma de Él. Sin embargo, nosotros hemos creído en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en su Hijo, el Mesías, el Yeshua, el Mashiach, el Mesías, en ese hemos creído. Y creemos en lo que su Espíritu Santo hace en la vida de la iglesia, de nosotros. Y yo quiero hablar y también quiero decirte esto, cuando nosotros no hacemos caso a la palabra, a los tiempos que se están viviendo, podemos cometer un error. Y los errores, créanme, que se pagan caros los errores. Eso de que no pasa nada. Acabo de administramos a una persona hace unos meses, ¿verdad? Ahí en el sur, que no pasa nada, un accidente y 18,000 pesos. Pero no pasa nada. Eso lo dicen los que son insensibles y los que no tienen madurez. Los que se manejan bajo su propio impulso y bajo su propia emoción, los que no tienen dirección. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quiero decirte que yo quiero hablar la palabra. Lo que estaba preparándome, yo me acordaba, hermano Carlos compartió algo, hablamos algo acerca del partir el pan. Y eso se me quedó. Aunque yo ya lo había compartido acerca de partir el pan. Sabemos lo que es partir el pan, sabemos el pacto, él tomaba lo del pacto.
Y cuando se parte el pan en la Santa Cena, lo que llamamos, es que estás recordando el pacto que Él hizo contigo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En el pacto de Abraham, en el pacto de los antiguos, del patriarca, Dios le pidió a ellos que traigan un animal, que lo maten y que él haga el trabajo. Él hace el pacto con Dios. En la cena no. Él hace un pacto con nosotros. Él Amén. mismo hace un pacto. Agarras el pan. Este es mi cuerpo. Porque ¿qué ha pasado? Este es el pacto que yo hago. Y hace un pacto Él con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros hemos creído en ese pacto, ¿no? Entonces se parte el pan. Y dice en la escritura que en el libro en el 24, en el Lucas 24, que iban dos hombres tristes porque habían matado a su líder. Y entonces ellos estaban tristes. Y sabemos la historia de Jesús. Se les presenta, pero ellos no lo conocían, porque Dios, el Señor, enceguece en ese momento, no permite que lo reconozcan. Y en el transcurso de Maús, cuando llegan a un lugar donde ya iban a descansar, ellos le dicen que se quede. Y él se queda, y entonces viene a dar algo, van a cenar, dice que agarra el pan, y esa es clave, agarra el pan, y hace una bendición, dice una verajá, bendice, Baruch atah Adonai Eloheinu, bendecido eres tú, Adonai, que nos diste los alimentos de la tierra. Eso está hablando. Esa es una bendición. Y después de que la bendice, parte y se lo da. Y cuando parte el pan, sus ojos, su entendimiento se abre. Cuando la palabra se parte, se comparte, el entendimiento, lo que escuchan, se abre el entendimiento. Esa es la razón por la que tenemos que hablar de la palabra. De la palabra. No de teología, no de parapsicología, no, de la palabra. La palabra no se puede contaminar, la palabra tiene que ser pura. Cuando tú haces un perfume, cuando tienes un perfume caro, bonito, no lo puedes mezclar con otro porque lo contaminas. Es lo mismo en la palabra tiene que ser como es. Jesús habló en los profetas y los apóstoles hablaron en los profetas y todos tenían que hablar de acuerdo a la escritura. Y yo quiero hablar en esta hora acerca de algo que conocemos que está en el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar algunas cosas del libro de Apocalipsis que necesitamos nosotros aprender o recordar el día de hoy. Amén. Y voy a poner el contexto. Tenemos tiempo, mire que tenemos tiempo. Yo sé que algunos no pueden leer la palabra en sus casas, pero yo quiero enseñar, yo quiero en esta hora, ¿verdad?, compartir algo. Así que voy a pedirte que pongas atención, porque esto puede hacer cambiar tu destino, ¿verdad?, entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y las tinieblas. Está comprobado que todo el que vive en tinieblas vive fracasado. Aparentemente está en victoria, pero llega la consecuencia de tal. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el que anda en tinieblas se cae, no mira lo que está y llega a caerse. Siempre es así. Pero los que estamos en la luz de Jesús tenemos bendición. Amén. Amén. Somos bendecidos y somos prosperados. No solamente somos prosperados por nuestro esfuerzo, sino que Dios añade prosperidad a nuestras vidas. Él añade. Y en esto que voy a compartir, voy a poner el contexto porque es necesario hablar acerca de lo que Jesús va a decir. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer algunos versículos. Dice la revelación de Dios, de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que da el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, me gusta la otra versión que dice, bendecido el que lee y los que oyen las palabras dichas por los profetas. Esa es la traducción, la Kadosh, la hebrea, dichas por los profetas. Porque el tiempo está cerca. Diga conmigo, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. No voy a entrar en todo lo que es profecía, porque ustedes algunas cosas saben, pero muchas de las cosas que están profetizadas están aconteciendo. Están aconteciendo. Nos amanecería literalmente aquí y no terminaríamos. Pero una de las cosas que a mí me impactan es que el tercer templo que está ahí se está levantando. La mezquita de Omar está a punto de ser quitada. Están peleando la ONU y otros para que se quite la mezquita de Omar. Y si la mezquita de Omar, el domo que está ahí, es quitado, sobre eso se va a establecer el templo del Señor, el tercer templo. Y sobre ese templo va a venir, porque hay cosas tremendas que van a venir. Se están acelerando. Aunque la gente no crea la palabra, no la anulan.
sino lo que está escrito tiene que cumplirse, Amén. porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra Él no pasa. Amén. La palabra Amén. Él se tiene que cumplir para su gloria. Entonces, le dice que Juan a las 7 iglesias, le va a hablar el apóstol Juan, y va a hablar de una visión, pero lo que yo quiero enseñarte, compartir, es lo que dice aquí, en el versículo 11, que dice 1:11, se le ve una visión, y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy, aquí dice Alfa y Omega, pero es el Aleph Tav, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba, y ver la visión, y ver lo que tenía. Ahora, lo que quiero hablar, ve al versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, o los líderes de la iglesia. Voy a ser más directo: los pastores de la iglesia. A eso les habla. A los encargados de las comunidades, eso dice. A ellos le vas a hablar. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias, las 7 comunidades. Y le va a hablar a 7. Hay mucho que se puede hablar acerca de los 7, pero hay 7 iglesias que le va a hablar. Y voy a hablarte de algunas cosas que Dios dice, habla allí, y que eso tiene que ver con hasta el día de hoy. Lo que pasa, Dios le dice, vamos a hablar primero de la iglesia de Éfeso. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que tiene a los líderes en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, yo voy a enseñarles algo de cómo en cada iglesia se va incrementando la palabra. Cómo va una decadencia espiritual. Primero le dice a Éfeso: has dejado tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Todo lo que tú sentías y decías, tú lo abandonaste. Lo has dejado atrás, lo abandonas. Son aquellos que dejan de amar las cosas de Dios. Son aquellos que se hacen indiferentes a las cosas de Dios. Son aquellos hombres y mujeres, gente que está en la iglesia, que ama más las cosas sociales, que es más importante las cosas de afuera que las cosas de la iglesia. Para esa gente es más importante todo eso. Lo que antes amaba en la iglesia, hoy no le interesa. No están, no van. Si hay una fiesta, vienen, pero si no hay fiesta, no van a venir. ¿Por qué vienen? Porque hay comida en la fiesta, simple y sencillamente. O hay cosas que no les llama la atención, porque ya no la aman. Dejó de importarle las cosas que antes le interesaba. Y entonces el amor de Dios, el amor hacia las cosas de Dios, va disminuyendo en la vida del hombre y de la mujer. Y entonces el disminuir del amor de Dios, lo que provoca en el corazón de las personas es una frialdad espiritual. Se van enfriando. Y ya no hay interés, no hay pasión, no hay nada, sino que se van enfriando. Permítanme. Se van enfriando, y le dice, lo primero que le dice: has dejado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Regresa, vuelve, pero has abandonado. Y es una de las primeras cosas que le dice a la iglesia de Éfeso. Ahora, miren, voy a enseñarles algo que es ahí donde Dios me habla, y por eso yo me estacioné. Una de las cosas que tenía Éfeso buenas, en el versículo 6, es que le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ojo con eso, no pierdas a los nicolaitas. Dice: tú aborreces a los nicolaitas, yo también aborrezco. Y vamos a ir a la iglesia de Esmirna. Mire lo que tiene con Esmirna, la segunda iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna,
el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Capítulo 2, versículo 8. El primero y el posterior, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer de aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Ok. En Esmirna y en Filadelfia, capítulo 3, versículo 9, va a hablar acerca de los gente que son judíos. Usted va a ver capítulo 3, versículo 9, por favor, porque tienen estos va ahí. Voy a enlazar el tema y eso es lo que quiero. Capítulo 3, versículo 9, en la iglesia de ¿dónde estoy? De Filadelfia. Voy a Filadelfia 3:9. ¿Qué dice? 3:9. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ahora, ok. Miren lo que había. Primero vemos en Éfeso que no había amor. En la segunda dice lo siguiente: y parece que no es grave, pero esto es grave, más grave de lo que parece. Esto es lo que se debería llamar las pequeñas zorras, las cosas que echan a perder. Si tú vas al hebreo, a la Tanaj, dice a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿A qué se refiere? ¿Qué había en Esmirna? ¿Qué Dios le reclama al líder? Le reclama al líder, le dice al mensajero: tengo cosas contra ti, pastor, tengo cosas contra ti. Tú permites, escucha bien, que estén sentados allí los que se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿A qué se refiere? Que ellos decían que eran hermanos, pero no eran hermanos. Que eran creyentes, pero no son creyentes. A eso se refiere. Ellos dicen que son de la iglesia, pero no son de la iglesia. No son. ¿Quién es la gente que... Mira, hay gente que está en la iglesia, pero no es creyente. Judas dice lo siguiente: voy a decirte algo, y se apacientan junto a uno. O sea, les gusta el culto, les gusta la reunión, les gusta la alabanza, les agrada todo, pero dice, ellos no son judíos, ellos no son creyentes. Le dice Judas: estos son los hombres malos, los de doble moral, los que se sientan con nosotros, se apacientan contigo aquí en la iglesia, pero son sensuales, no tienen al Espíritu. Mira, eso es tremendo. Eso le dice: tienes a esa gente dentro de la iglesia que dicen que son creyentes, pero no son. No son creyentes. Son sinagogas de Satanás. Son mentirosos. Ese es el problema. Y esto que se está hablando hoy en día, eso hace más de 2000 años estaba hablando Juan. Y le dice, ese era un problema que tenían los pastores. Porque se lo dice, hay gente que están allí, pero no es allí. Solamente está porque quiere estar, pero no pertenece, no está allí. No camina en la dimensión de la palabra de Dios. Y dice que son mentirosos. Y ese era el problema. Mira cómo se va incrementando. Primero le dice a Éfeso: tu primer amor lo has abandonado, te enfrías. Le dice al pastor: dejaste esto, pastor, tu primer amor lo has dejado. Luego le dice al pastor, el otro pastor: ¿sabes qué? Estás mal, tú permites que esa gente esté allí, dice. No exhortas, no dices nada. Es tremendo. Aparentemente se ve inocente, pero no, porque eso trae problemas. ¿Sabe por qué tiene un problema, amado? Porque mira, voy a decirte algo. Cuando nosotros no exhortamos con la palabra, tenemos un problema. Porque Dios dice lo siguiente: que la gente que está bajo el pastoral de nosotros, la sangre de ellos está en mis manos. Si yo no hablo la palabra como debe ser la palabra, dice, la sangre del que se pierda, te lo voy a demandar a ti. Así dice la palabra. Pero todo el mundo quiere ser pastor, no sabe ni la bronca que se mete. No tiene nada en el cerebro.
Por eso el que tiene, cuando tú amas a Dios y a la obra, tú sabes que va a haber dificultades, pero sabes que te respalda. Y sabes que tenemos que disciplinar. Y sabes que tenemos que decirle a la gente, no es correcto lo que estás haciendo. No es correcto, no es ahí. Tenemos que decirle. O te pones el saco de bodas y vas a las bodas. O como dijo el Señor, agárrenlo y sáquenlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ese es el problema que hay. Y ese es un problema grande. Y le dices, mira, ¿sabes qué? Hay gente que está ahí. Hay gente que dicen que son judíos, que son creyentes, pero no son mentirosos. Tienen la lengua más grande que la soga con la que se cercó Judas. No, son mentirosos, mentirosos. Te voy a decir cómo reconoces a un mentiroso. Jura mucho. Cuando jura mucho no le creas nada. Porque es el último recurso que tienen ellos. Te lo juro. Por Ishoyé. ¿No es cierto? El hombre y la mujer deben ser una sola palabra. Sí es sí y no es no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Por eso al que se persina mucho y jura mucho, yo no le creo. Es que tenemos que hablar las cosas como son. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que hablarse la palabra. No podemos consentir ni apapachar. Dice, no se puede. Tiene que, no es allí. ¿Por qué? Porque mira, la gente número uno, no tienen el espíritu. Tienen un espíritu de sensualidad, un espíritu carnal, dice Judas. Y entonces, eso le dice a Esmirna. Primero a Éfeso, le dice que se pierde su amor. Esmirna le dice que tiene gente que está sentada, pero son gente chismosa. Y luego vamos a ir a Pérgamo, 2:14-15. Esto se está poniendo interesante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto se está poniendo interesante. Miren, gloria al Señor. Yo sé que tengo que compartir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No todos son perlas y bonitas, revelación. Tengo que decir como pastor, porque viene una calamidad. Y si yo no digo la palabra, si no sueno la trompeta, digo, pastor, no me dijo nada. ¿Sabe uno que uno se siente mal cuando mandan a hacer algo y no lo haces? Y luego te confronta la verdad. Yo me acuerdo hace años, en una ciudad donde estuvimos trabajando, le dijeron a uno de los líderes, le dijeron, te dejo esta familia para que la cuides, y nunca la fue a ver. Y cuando llegó el pastor de viaje, yo estaba entre el liderazgo de ellos, le habló y le reclamaron. Dice, vio a la persona en el mercado por el centro y le dijo, era nueva la persona, le dijo lo siguiente, vi que estaba enojada porque no me volvió a ver. Dije, hermana, ¿qué tiene conmigo? Y dijo la hermana, ¿sabe qué? Digo, no, yo estoy enojado porque nadie de la iglesia me fue a ver. ¿Cómo? A estos 3 días falleció un familiar y nadie de la iglesia fue. Imagínate, nadie de la iglesia. Y él se quedó, ¿cómo? No fue. Y fue cuando llega, le dice al líder, oye, fulano, sí, le digo, ¿y la hermana fulana? ¿Cómo está? Bien. Todo bien, pastor. Oh, todo está perfecto. Él no sabía que había fallecido una persona. Y quedó descubierto. O sea, todo aparece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Le dice a ellos, ¿saben qué? Tú tienes gente allí. Pero vamos a ir a Pérgamo, a capítulo 2, versículo 14, por favor. Mire, vaya conmigo. Esto está tremendo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la palabra. El que tiene la palabra. Yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Pérgamo, voy a decirles esto, era un lugar de idolatría. Era un lugar de mucha idolatría. Había muchas imágenes. Y algo que Dios aborrece es la idolatría y las imágenes. Pones una imagen antes que Dios y maldición ahí sobre la vida de la persona, porque es uno de los mandamientos. Maldito. Así dice la Biblia. Sí. Maldeciré no solamente a ti, sino a tus hijos, a tus nietos y a los hijos de tus nietos. 4ª y 5ª generación tiene allá. El único que es digno que se le adore es Él. ¿Cuánto dice la Biblia? Amén. Él es digno. Por eso le dice Dios, estás en el trono de Satanás, porque Pérgamo era una ciudad idólatra, llena de idolatría y de tantas cosas. Y luego dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes, ahí
a los que retienen la doctrina de Balac, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ojo con eso, porque esto está tremendo. Esto está tremendo. Le dice al pastor, le dice al líder de la iglesia, ¿sabes qué? Tú retienes, eso dice, tú permites, me gusta la Biblia, la Kadosh, que dice, tú permites, eso dice, tú permites que estén allí, mira lo que dice, acá esto está bueno, que él enseñaba, permitas gente que tiene una doctrina diferente. Balac ponía trampa a los hijos de Israel. Hay gente en la iglesia, en muchas congregaciones, que le ponen trampa a los hijos de Dios para que caigan. A eso se refiere. Tú permites que esa gente, dice, esté allí. Y permites también dos cosas. Tiene la doctrina de Balaam, que Balaam era un hombre, conocemos la historia de Balaam, tremendo, pero es una doctrina que dice que ponen trampa, que comen comida ofrecida y permiten la fornicación. Eso es lo que enseñaban. Y ahorita que pasemos al otro punto, mira, hay cositas ahí que necesitamos considerar. Y luego dice, y tienes la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Voy a decirte algo, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas fue una secta fundada, lógico, por un líder llamado Nicolás. ¿Dónde está Nicolás en la Biblia? En Hechos 6, versículo 5. Era uno de los líderes. Fue uno de los diáconos. La escritura hebrea lo dice, lo que no tenemos nosotros. Fue uno de los hombres puestos por los diáconos. Lo pusieron. Nicolás, prosélito, dice ahí. Si tú lees, Nicolás lo pusieron en el liderazgo, pero dice la historia de ellos, porque él tiene sus libros, dice que él se contaminó de la doctrina, contaminó la pureza de la palabra, contaminó, hizo cosas que no eran. Y entonces dice, fue expulsado, desde luego que fue expulsado de la comunidad, fue expulsado y forma su propia secta llamada los nicolaitas. Eso eran los nicolaitas. Entonces se contamina fuera de las escrituras. ¿Sabes cuál era la sana doctrina? Las escrituras. Nada más. Fueron eso. Solamente. Entonces le dice, sus enseñanzas eran permisivas. Diga conmigo permisivas. Permisivas. Y complacientes. Diga, y complacientes. Y complacientes. Al adulterio y a comer comida ofrecida a los ídolos. Eso era. Es decir, los nicolaitas, los líderes nicolaitas, eran permisivos en el pecado. Te permitían comer comida sacrificada a los ídolos. Te permitían. Y permitían que vivas en fornicación, en adulterio. No pasa nada. Vive como tú quieras. Vive tú. Ellos lo permitían. Esa era la doctrina de ellos. Una doctrina contaminada. Vivir en pecado. Y cuando te acercas a las personas en la iglesia, mire, yo entiendo, la mayoría venimos mal, muchas veces mal, con un pasado tremendo, la mayoría. Yo pensé que cuando yo llegué a la iglesia yo era el más terrible, y luego escuchaba yo al pastor, el peor que era que yo fue en la vida yo pensé que era el más malo, ¿verdad? Uno de los malhechores de ahí, de Chavo el 8, Rascabuchi. Yo pensé que era el más malo y vino uno y tiene un testimonio terrible todavía. O sea, hay más. Todos llegamos así, pero Dios nos da una oportunidad de regenerarnos, de cambiar. Cuando dicen amén. Amén. Pero nadie era una perita en dulce cuando vine. Todos llegamos mal. Todo llegaba mal. Como decía mi hermano, fuma marihuana. Cuando no la fumo, la tomo en té. Si no, me la unto en alcohol, pero siempre hay en mi vida eso. Siempre. O sea, siempre fue así. Pero le dice a los nicolaitas, tú permites. Entonces, cuando tú te acercas en amor y le enseñas a la gente o lo quieres corregir, la gente se molesta, la gente se indigna y la gente prefiere irse. ¿Sabe por qué? Porque sabe que no se le va a permitir. Porque no va a permitir. Pero no podemos permitir eso.
¿Cuántos dicen amén? Amén. No estamos entendiendo. Mira la palabra que Dios le dice a ellos. Eso lo dice porque tienes a los nicolaitas. Porque esa doctrina la están enseñando ellos. Y ellos son permisivos. Ellos son permisivos. Son complacientes. Comen comida ofrecida a los ídolos. Allá en el sur, lo hemos hablado varias veces, en el sur, así es. Hay muchas áreas donde hay mucha idolatría. Hay un pueblo, hay una región ahí hay dos áreas para ir a Mérida, por así decirlo, un camino así. Uno le llama los Chenes, que significa lugar de pozos, y el otro se llama el Camino Real. Los dos caminos llegan a Mérida. Uno de esos lugares hay mucha idolatría. Tú entras, yo fui chofer y repartí medicamentos por algún tiempo. Desde que entraba yo al pueblo, haz de cuenta que tiene 4 kilómetros el pueblo, la calle principal del pueblo, 4 kilómetros de altares, 4 kilómetros. Wow. En cada casa sacaban un altar. Y aquí estaba San Pascual Bailón, aquí estaba fulano, acá estaba Sultano, aquí estaba Martín Caballero, aquí estaba Lupe con las 11,000 vírgenes, y todo era idolatría. Todo era idolatría en ese pueblo, y no dejaban predicar la palabra en ese pueblo. No dejaban. Y luego ves las ofrendas que le ponen, y luego la gente la come, y eso Dios lo aborrece. Tú no puedes participar de eso. ¿Cuál ha sido el problema de hoy? Que ya la gente no sale a comerlo afuera, sino que los mismos pastores lo traen adentro para que se contamine. Ese es un problema. Ese es un problema. Y no podemos permitir eso. Dice amén. 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 No podemos permitirlo. Porque es doctrina nicolaita. Es doctrina que Dios aborrece. Mira, no nos conviene meternos de enemigos con Dios, porque te garantizo que vamos a salir perdiendo. Él nunca ha perdido. Él nunca ha perdido. ¿Y tú crees que va a perder? No va a perder. El que se hace el amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice Santiago. Así dice Santiago. Te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Así dice la Escritura. Y le dice, la influencia de los nicolaitas era la idolatría y los pecados. O sea, tú vives como sea, todo está bien, tú vives bien. Mira, no pasa nada, vive, puede vivir. Es lo que la gente dice. Y la gente a veces no quiere. Uno lo traigo porque yo lo voy a compartir porque yo me lo está trayendo. Una de las maneras que yo empecé a predicar es porque el pastor Celso Chi me dijo un día sentado así como estaba David con su manita así como yo estaba. ¿Qué hace, Juanito? Digo, acá estoy en paz. ¿Y por qué no vas a predicar? Digo, ¿a dónde? Digo, ¿al seguro? ¿Juntar a los enfermos? Digo, pues yo no tengo a nadie enfermo. Si no dice que tiene enfermo, ahí hay muchos. Digo. Y yo empecé mi ministerio predicando en los hospitales. Fui a predicar. Y me llamó la atención cuando yo me acerqué a un muchacho, porque me metí en un lugar que no debía meterme, que era un pabellón así, feo, apestaba ese lugar a podrido, porque estaban los de SIDA y los de cáncer. Me metí. Me regañaron cuando yo entré. Y luego ni me puse nada de esas cosas. No había nadie, y yo vi que decía allí, acá hay enfermos, y me metí. Y había una persona que tenía la mitad de acá para acá ya no estaba, de aquí para acá estaba. Yo le hablé del Señor, le hablé de Dios, así como estaba, pudriéndose, no lo aceptó. Wow. Me corrió, no aceptó, pudriéndose en vida, pudriéndose, no aceptó. Que porque ella era católica, llamaba a Lupe, a María, a todo el mundo amaba, ahí está pudriéndose en el infierno con ellas. Me acerqué a un cuarto y había un muchacho que tenía varios machetazos, pero tenía uno por acá así. Ese fue el que más impactante se veía, estaba rapado. Me acerqué, un muchacho, 18 años apenas. Y le hablé y él se me quedó viendo. Y me dice, lo empiezo a predicar, y cuando yo le empiezo a predicar se me queda viendo, no hablaba, y medio quiso hablar y empezó a arrastrar la lengua. Empecé a medio hablar. Y cuando yo estoy predicándole, una señora, su abuelita, una señora ya grande, y le dije, Dios le bendiga, manita. Digo, Dios le bendiga. Me dice, ¿qué haces, hijo? Digo, le estoy predicando a él. Y él sabe más Biblia que tú, digo. Él sabe más Biblia que tú. Él creció en el Evangelio, lo llevé al templo, pero no quiso.
Se apartó, me dice, y se fue al cerezo, en Coven. Hace 8 días hubo una revuelta en el cerezo y lo tiraron a matar. Más de 17 machetazos le pegaron, le quitaron la mano, los pies y le pegaron aquí uno que no hablaba. Eso le impedía no hablar. Y ahí estaba él pudriéndose allí de dolor y todo, sin brazos, sin nada y sin poder hablar por el machetazo que le habían dado. Y él, no sé qué parte le dieron, pero él dejó de hablar, no hablaba. Pero él no quiso. Se apartó. Y Dios aborrece el pecado. O sea, no quiere, no le agrada, no quiere. Dice el salmista, aborrecer lo malo. Aborrécelo. No podemos permitir que una doctrina que el Señor no quiere, nosotros andemos en esa doctrina, en esa enseñanza. Porque la doctrina de él es pureza y santidad. Y le dice, ¿sabes qué? Tienes eso. Entonces, los nicolaitas son gente que está muchas veces en la iglesia, que tienen una doctrina carnal, una doctrina que no. Tú le hablas de santidad y le hablas de que sus pies se tienen que enderezar, que se tienen que corregir. Y la gente que quiere corregir se da cuenta enseguida. Corrige su vida. El área de su vida que no está bien delante de Dios, procura corregirla lo más pronto que pueda. ¿Sí me estoy explicando? Amén, amén. Lo más pronto que pueda. Y poco a poco Dios va haciendo la obra. Ahora, gloria al Señor. ¿Cuánto estamos siendo edificados? Amén. Amén. Vamos a ir, mire cómo va incrementándose. Y ahorita vamos a llegar a un punto que muchos se nos va a abrir un poco más el entendimiento. Primero vemos a Éfeso, que el amor se va perdiendo. Vemos a Esmirna, que tenía gente sentada mala. Vemos a Pérgamo, que tenía la doctrina de Balaam y a los Nicolaitas. 2 doctrinas no buenas. Pero vamos a ir a Tiatira. Vamos a ir al capítulo 2 y 18. ¿Está conmigo? Sí, amén. Mire lo que hay aquí. Aquí hay algo bien lindo. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, en el hebreo es Isabel, que significa Baal es mi marido. Eso significa Wow. Baal es mi marido, traducido a Jezabel. Dice que Isabel, ¿está conmigo? Amén. Amén. Que se dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Aquí viene algo tremendo. Isabel o Jezabel, en la Biblia Kadosh, en la Biblia judía, dice lo siguiente: tú tienes a Isabel, la que reclama ser profetisa. Así dice. La que reclama, la que dice que es profetisa. La que ella dice, la que ella misma dice que ella es profetisa. Por eso es importante enseñar. Tú tienes a Jezabel allí, pero no acaba todo allí. Jezabel era maestra, tenía un instituto bíblico, porque ella enseñaba, eso dice. Y permites que ella le enseñe a la gente. No solamente hay un problema allí en ella, sino que lo agrava cuando ella enseña a los demás. No pasa nada, pero es que estoy robando, estoy haciendo eso. Dios te perdona, mi amor. No te perdona. Roba todo lo que quieras. Él te va a perdonar. Él es amor, Él es misericordia. Roba lo que tú quieras. Pero es que vivo mal, ¿verdad? Vivo en la carne. Tengo capilla grande, capilla chica y las 7 capillitas. Estás bien, no pasa nada. No pasa nada. Dios es amor. Dios es misericordia. No pasa nada. Eso enseñaba. ¿Y se ve? Eso enseñaba. Pero hay una fiesta el 31 de octubre que mira que se pone. No, ¡ve! No pasa nada. Dios es luz.
Y ahí está la tremenda calaca flaca allá. ¿Ah? Y eso Dios no lo permite. O sea, Dios lo aborrece. La Biblia dice, sabe que tu pecado te alcanzará. Aleluya. A donde quieras huir, te alcanza. Amén, amén. Te alcanza, te alcanza. Nadie puede huir de Dios. Y ese era un problema serio. Mira cómo Dios va, las iglesias, cada una de ellas, fue de menor grado a mayor grado el problema. ¿Dónde vemos dónde está todo esto? Porque si tú ves el otro tenían fornicación también y la gente era mala. Sí, pero cuando tienes a una maestra que enseñe, el problema es más fuerte. ¿Cuántos liderazgos hay? Ese es el problema, ¿cuánto liderazgo? Hace años en Tampico yo estaba predicando y había una señora sentada que tenía un problema mental. Tenía un problema porque Dios lo dijo. Y le aplicamos la sangre y Dios hizo muchas cosas allí. Pero había una pareja que ella se sintió mal con la palabra. Se acercaron y me dijeron, así no en secreto, sino apartamos. Y me dice, lo que usted compartió, me sentí mal. Y me empezó así, ¿por qué? Y le dije, bueno, digo, pero ¿por qué no solucionas? Digo, ¿por qué no restauras? Dije, esta niña está bonita, digo. De verdad, agradecido debe estar que tú puedes ser un mono, digo. De verdad que es una muñeca, digo. Pues, hazla. Me invita, digo, yo vengo también a la hora. Y la palabra nos confrontó, de eso se trata. ¿Cuál es el problema? Que la gente quiere escuchar lo que ella quiere escuchar. Que todo está bien, que no pasa nada, que puedes vivir libremente y que no pasa nada, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Mira nada más, aparte de que están en pecado, le dice que nos prospera a Dios, que los va a bendecir. ¿Cómo? El enemigo engaña. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabe el pastor? Porque conozco a uno en la Biblia que le dieron 30 monedas de plata. Le dieron dinero. ¿Saben para qué le dieron dinero? Para matarlo. Lo mataron con ese dinero. Hay enseñanzas ahí. Sí. Hay enseñanzas. Tenemos que ser sabios. Pablo dijo, porque yo no me he rehusado a darles todo el consejo. Tengo que decirles. Hay que hablarlas. Y esta mujer que reclama ser profetisa, dice, ella reclama. Tú toleras que sea maestra, tú toleras que le enseñe a la gente, tú permites eso. No le está reclamando a Jezabel. ¿A quién le reclama? El pastor. Al pastor. No le está reclamando a ella. A ti te reclamo, porque tú eres el ángel de la iglesia, tú eres quien debe ver la iglesia, tú eres quien debes cuidar la iglesia. A ti, sobre ti va. Díganle al ángel de la iglesia. Y eso es serio, de verdad. Necesitamos nosotros, yo sé que Dios está hablándonos. En lo que yo preparaba para estar aquí, Dios me hablaba fuertemente acerca de esto. Tienes que enseñarle. Prepara la iglesia. Diles, no se pueden contaminar. No se pueden contaminar. Cuidado con lo que andas. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con lobos, aullar aprende. Se llama la ley de los iguales, por si no sabías. Es la ley de los iguales. Necesitamos entender eso. ¿Cuál es el punto aquí? Guardar nuestro testimonio. Guardar nuestra vida. Guardar allá. Guardar tu vida, tu testimonio delante de Dios. Ahora, voy a decir esto. ¿Ustedes creen que sobre una persona, un hombre, un nicolaita, una Jezabel, va a descender el avivamiento? Habiendo tantos vasos de honra, Amén. habiendo tantos vasos limpios, ¿tú crees que Dios va a agarrar eso? No. Tiene que agarrar un vaso. Por eso dice, hablando de los vasos, que en la iglesia hay vasos de honra, que en la casa, pero también hay vasos viles, vasos sucios, que se usan para otra cosa. Él habla de eso. Y ese es guardar tu corazón, guardar tu vida, guardarnos. Porque
le doy gracias al Señor. Si Dios permite, en el mes de abril voy a cumplir 63 años. Y yo analizaba, porque me tocó un testimonio en estos días de una persona, y yo empecé a sacar cuentas, porque falleció una persona, antes lo mismo, ¿verdad? Falleció una persona que yo conocí hace años me recibieron en Tampico. Y yo sacaba la cuenta, y empecé a hablar de la gente voy a hablar de la gente con la que yo me reunía. Altravolta. Altravolta, te voy a decir una cosa. Altravolta estaba robando un súper que se llama Pionero. Y con una chaquetera, con una recortada, lo abrieron en dos como marrano, cerquita. Lo agarraron cerca, lo mataron. Al ese, lo mataron huyendo de Cancún. Se agarró a plomazos con unos judiciales. Mató a un comandante de la judicial. Lo persiguieron. Y el crucero entre Quintana Roo y Campeche lo agarraron y lo mataron. Se lo echaron. Al Salta, un 24 de junio, lo mataron. Y así, la mayoría lo mataron. Y mira que mucha gente dijo de mí a Juan José, o en la cárcel, o en el manicomio, o lo matan. Eso decían ellos. Pero estoy predicando la palabra del Señor. Estoy predicando la palabra. Bendito Dios. 32 años ministrando. Y ellos no están. Y eran buenos para los golpes. No eran tanto como yo. A mí, gracias a Dios, casi no me pegaron. Porque no me alcanzaban. Eran buenos. Con todo hizo un pleito y todo podrido y polvo. No hay nada. No existe. Necesitamos nosotros, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros tenemos que cuidarnos. Usted y yo tenemos que cuidarnos. No es así, hermano, no es así. Necesitamos, no podemos contaminar, no podemos permitir. Podemos recibir a todo mundo y darle la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Esta es una iglesia. Por lo que tú veas, somos comprados con la sangre del Cordero. Pero necesitas caminar en santidad, en obediencia. Es todo lo que no te pedimos, que camines en obediencia y en santidad. Es todo. Obedece la palabra, te conviene. Amén. Dios te bendice. Te bendice, Señor. Te conviene. Las llamaradas allá son la bocina y todo lo que está allí. Llama la atención. Por supuesto que te llama la atención. Te llama la atención porque no hay experiencia. Porque no hay dominio propio. Muchas cosas no hay. Suena la música y todo y le pica los pies para ir al pecado, dice el proverbio. Te voy a decir como ya hablaba mi abuela a los marranos. Le ponía maíz, mi abuela no caminaba, casi se sentaba y ahí venían los marranos. Y lo que no sabía el menso, que lo iban a matar. Para eso lo llamaban. Y mucha música del mundo que suena es para que te maten, para que te pierdas, para que se te acabe tu existencia. Y nosotros, Dios nos habla hoy a través de su palabra. Nosotros debemos cuidarnos, debemos estar bien delante de Dios. Porque estas cosas que acabamos de ver, Dios las aborrece, Dios no las quiere. Y nosotros tenemos que vivir, dice el apóstol, quieta y reposadamente en paz y bendición. Amén. Amén. Cuiden su manto, cuiden su corazón, cuiden su testimonio. Hijo mío, si los de afuera te llaman, no le permitas. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Juan José, pero tienes que venir. Es que tú te sabes los mejores cuentos. Pero ya no, lo estoy borrando. Algunos todavía me acuerdo en la noche me río solo, pero ya no lo voy a contar. Tienes que venir a tomar. La mejor mula se me echó y todo. No, ya no. Te la echo en la cara, te la reviento. No vaya nada. No quiero. Lo que pasa que, ¿por qué no quieres? Desde que voy al templo. ¡Ay!
los hermanitos ya te lavaron la cara, te lavaron el cerebro. No. La sangre de Jesús me lavó todo. Esa es la sangre la que me lavó todo, me lavó todo. Eso es lo que hizo la sangre. Amén. Todo lavado. Y Dios me ha bendecido, ha prosperado. Hemos estado en 4 países predicando. Jamás pensé ni salir de mi rancho. Pero Dios te llama. Y si Dios pone su ojo divino sobre ti, mira que te envía a las naciones. Amén. 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 Así es. ¿Qué tiene que hacer? Cuidarnos. Estos son tiempos peligrosos. Créanme. Yo termino con esto. Yo miraba lo que está pasando. A todos. Es increíble lo que está pasando. Pero te voy a decir algo que me tocó. Algo que me tocó. ¿Sabes qué me tocó? Ver los videos de los niños. Eso me tocó mi ser. Los niños pidiendo ayuda. Nadie voltea a ver. No hay una oración para ellos. No hay nada. Miles y miles de dólares y de pesos se gastan en muchos eventos que no sirven para nada dentro de la iglesia más que para entretener. Y se deberían estar enviando para allá. De verdad. Ya en las iglesias vemos casi puros gordos. De tanta comida. De tantas fiestas. Pero no se envían. ¿Y quién dobla rodilla para allá? Y cuando yo escuchaba al Espíritu en mi corazón, hablándolo de Sudán, hablando de lo que viene, dice, dile a la iglesia, a Casa de Pan, háblale de lo que yo aborrezco, de lo que yo no quiero, que se contamine la iglesia, que se corrijan, que caminen, que no permitan que Jezabel, no permitan la doctrina nicolaita, que cuiden su destino, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. El amado viene. Amén. Amén. Y eso necesitamos todos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale palmas al Señor, que quede bueno.